Bueno, bienvenidos creadores conscientes. Este es el primer capítulo de la continuación del curso que estoy haciendo de Creador Consciente para que lo tengan súper completo. Y vamos a ir analizando cada uno de los 7 niveles que llegó de información para que ustedes puedan pasar desde un nivel de conciencia parecido al que yo experimenté hasta expandir cada vez más su conciencia. No necesariamente tienen que tomar esto como un instructivo o algo que sí o sí lo tienen que hacer al pie de la letra, pero quizás les puede servir para expandir su nivel de conciencia, poder crear la vida que desean, poder mejorar muchas áreas de su vida, ¿no? Ese es el objetivo de esto. Les comparto cómo yo fui expandiendo mi conciencia y la información que me llegó estructurada para que pueda compartirlas a ustedes y quizás les pueda aportar a poder hacer ese camino, pero que también ustedes puedan hacer suyo su camino, que lo tomen como una guía, pero no como algo a rajatabla, sino que puedan hacer suyo su camino, porque esa es la experiencia en realidad de esta existencia, de poder hacer tuyo tu camino, no de hacer lo que otros dicen siempre. Y por esa razón es que decidí invitar a la China. Hola. Que más allá de ser una persona que está acá y con la que comparto y creo contenido muchas de las veces en mi canal, porque me parece interesante esto de conversar, de poder tener diferentes perspectivas, ¿no? También la invité porque vos fuiste una persona que yo he entrenado, si bien no usé esta guía práctica para entrenarte, porque en ese momento no tenía la claridad de esta información. Yo creo que sí repasamos esta información y a vos te hace mucho sentido. Y te ayudó mucho como un mapa para ubicarte, ¿no? En qué desafío estás, en qué niveles estás habitando, qué te está costando esos niveles y todo eso. Me gustaría que... O sea, más que nada las cosas que me decís y me hacen sentido. No porque sea una verdad, sino yo lo siento así que esto me suena. Okay. Estoy por acá. Ok, ¿vos creés que mi idea es que funcione esto como un mapa para la gente que esté haciendo su propio camino, que quizás le ayude a estructurar, a organizar cosas y no le lleve tanto tiempo como me pudo haber llevado a mí o le llevó a otras personas? Ese es el objetivo de compartir esto. ¿Vos creés que conoces el mapa y que ya lo hablamos, que puede llegar a cumplir ese propósito o esa misión? Puedo hablar de mi perspectiva, que a mí, por ejemplo, yo siento que me ha ayudado muchísimo, mucho. Por más que a mí me ha costado un montón de cosas, me ha ayudado muchísimo. Yo considero que sí, porque yo fui una persona como muy de baja conciencia, y hoy que veo las cosas gracias a eso, ¿no? Entonces considero que sí, va a ayudar bastante. Bueno, me alegro, China, porque por eso también te invité, porque considero que esto que quise compartir, ¿no? Y me llevó para compartir, aplicado en otros, ese es el feedback más como interesante de, bueno, ok, a mí me sirve, por ahí no lo cumplo a rajatabla, por ahí yo tengo mis niveles, es la idea que cada uno haga su propia forma, pero que sí ayude a la gente que está por ahí un poco perdida o que a veces todavía no sabe manejar las emociones frente a las cosas que le pasan, pueda darle calma y orden, ¿no? Como orden para atravesar lo que tenga que atravesar en esta experiencia humana, ¿no? Sí. Más que nada orden, porque ya sienten, mucha gente ya siente. Claro. Pero más que nada es como, bueno, todo eso lo que siento, ¿cómo lo ordeno? Claro, porque algo que estamos... Porque yo soy una persona que siempre ha sentido en sí, claro. Pero no sabía ordenar y cómo gestionar o cómo sentir o cómo llevar esto en mi vida. Claro, y hablando de eso, me gustaría que también hablar un poquito de eso antes de empezar con este capítulo, que es... hay mucha información hoy en día en YouTube relacionado a el camino de conciencia o un despertar de conciencia, ¿no? Sí. Una evolución de conciencia. Pero creo que a veces ahora que hay más información, es como no sabes a quién seguir. Puede llegar a pasar eso, ¿no? Como que no sabes si, a ver, dijo esto, hice esto. A mí lo que me pasa que consumo contenido así es que hay gente o hay canales que me gustan y que encuentro similitudes entre algunos canales y la información que nos ha llegado a varios canalizadores. Como hay similitudes y patrones de cosas que sí digo, esa información a mí también me llegó. Por ahí me llegó diferente, pero me llegó esa información. Y a tal otro le llegó. Pero creo que no he visto, por lo menos hasta ahora,
como alguien que más allá de contar su experiencia y que vos puedas hacer ingeniería inversa de su experiencia y sacar pasos, que pueda decirte, bueno, mirá, este es el nivel 1, 2, 3, 4, como yo lo viví, ¿no? Claro. No he encontrado ese tipo de contenido. Vos que también ves ese contenido, ¿qué experiencia tenés sobre eso? Bueno, sí he encontrado donde te lo dicen por niveles, pero no de ese lugar que vos lo comentás. Ok, O sea, desde el lugar que lo he visto es que esto es así, ¿entendés? Ah, Como tenés que seguir estos pasos, porque Mm. si no, no vas a ascender o no vas a entender. ujú. Y en cómo vos lo explicás son por niveles, pero no significa que hay bueno, este es el nivel 1 y hasta que no domines el nivel 1 no vas a pasar al nivel 2. De hecho es como, bueno, capaz entendés el nivel 2 y después volvés al nivel 1 y así. Yo considero que tampoco es que no es una absoluta verdad, sino es como un mapa, como Claro. vos decís, Sí. y que puedes ir viendo vos en qué nivel estás, en dónde querés llegar, en dónde querés volver a repasar ese nivel y volver. Claro, o Ahí si es como- encontrás algo también, porque digo, esto tiene que ver con mi propia percepción que yo he desarrollado con las herramientas, mi tipo de vida y quién soy yo de forma única. Sí. Ahora, cuando nosotros a veces nos cegamos a gurúes de, no, porque tal lo hizo así, lo voy a hacer de rajatabla, levantarme a las 5 de la mañana, esto y lo otro, Sí. ahí perdemos Yo de también vista era así. un montón de información. No, yo también he probado esas fórmulas, soy bastante rebelde con las fórmulas de otros, a mí me gusta crear mi propia fórmula. Y por eso también comunico lo mismo, como hacer tu propia fórmula. Yo te doy esto que capaz te sirva, capaz no. Entonces, ahí te levantás a las 5 de la mañana, haces esto y ahí estás siguiendo el camino de otro y te estás perdiendo de un montón de información que quizás la vida te está trayendo para vos y no la estás viendo por seguir el camino de otro. Entonces, por ese lado, repito esto y pongo énfasis en no me interesa que me tomen como gurú ni que pasen por ese proceso, sino que es una herramienta más lo mío. Si les sirve, buenísimo, si no, todo bien igual. Es como yo viví mi propia experiencia, mi propio proceso de expansión de conciencia, ¿no? Así que por ese lado, eso quería aclarar y no sé si hay algo más que quieras decir vos. No, a mí por eso me gusta hablar con vos. Porque tampoco es la intención de esto que lo tomen como una verdad y que esto es así, sino que saquen sus propias conclusiones. Bueno, genial. Entonces, en este capítulo 1 van a tener ahora disponible lo que es el curso completo de 53 minutos aproximadamente. Y después voy a ir subiendo videos por cada nivel conversando con ella, porque en este conversar yo voy a poder mostrarles ciertas cosas que solo puedo mostrar cuando entreno, cuando converso con el otro, cuando entreno en determinadas dinámicas que vos las has visto. Sí. No puedo, no es lo mismo mostrarlo desde mi propia experiencia, sí o sí necesito, es una co-creación que hago con el otro para poder mostrarle y que el otro pueda ver, ¿no? Entonces, en el primer nivel que vamos a hablar el día de hoy es no eres tu mente. Y en no eres tu mente, yo ya he contado en el curso cómo me pasó a mí, cómo yo empecé a cuestionarme cómo pensaba, mi forma de pensar. Porque no sé qué habrá pasado, porque no me acuerdo claramente, pero seguramente algún resultado, mi forma de pensar, algún resultado que yo no quería me habrá dado. Y como soy muy inquieta y muy cuestionadora de las cosas, he ingresado en ese mundo o en esa puerta de cuestionarme por qué es que pienso así, por qué pienso esto. Así me pasó a mí. Me gustaría que cuentes si podés identificar este nivel, cómo se expresó en tu proceso personal. No sé si hay un momento justo donde para mí fue una epifanía, si no fue, ahora recordando, fue cuando antes tenía los tips, así, así. Sí, Porque es como que mi mente pensaba cosas y yo me iba en ese pensamiento. Es como, bueno, pasa información y si yo me voy a esa información, es como... Pero yo del todo no soy eso, ¿entendés? Como esa información nada más que piensa y hace mi mente. Es como, entonces mi cuerpo es como hace una reacción y es como después vuelvo a salirme de esa información. Y me pasaba eso porque son como también recuerdos o cosas que no me gustan recordar o
meterme en pensamientos que no quiero meterme, ¿entendés? Pero no como malos, sino, pues no como... Yo no quería, porque mi mente pensaba mucho y como pasaba información así, y yo, bueno, me metía a ese pensamiento y para no irme con ese pensamiento, mi cuerpo hacía así y es como me salía de ese pensamiento. Ok. Que estando con vos me di cuenta que era por eso, ¿entendés? Porque ya lo tenía hace mucho, ¿entendés? Así que Pero yo no- te decía, pero ¿por qué haces eso? Pero nunca lo identifiqué así como me pasa eso porque es una reacción de mi cuerpo para no irme a ese pensamiento. Pero pero sé que ese mecanismo que tuve fue que bueno, mi mente es porque yo dentro de mí sabía que no del todo era yo en sí, mi mente, ¿entendés? Como bueno, es como bueno, yo no soy esto solamente lo que pienso, ¿entendés? Como bueno, pienso esto y me voy a ese pensamiento y me hago toda una historia, una mecánica cerebral ahí que no me sirve. Ok. Entonces cuando hacía así fue como algo en mí que se estaba dando cuenta que del todo no soy eso, ¿entendés? Yo creo que en sí mi alma me quiso ayudar a mí a que bueno, tipo, no te embales en esto, ¿entendés? Tipo, volver. Y ahí cómo fue tu camino, porque yo por ejemplo cuento que evidentemente mi forma de pensar había resultados que me estaba dando que no estaban buenos, porque los que están buenos no detenés tu automático de cómo pensás y tu mecanismo de pensamiento y corporalidad y comportamiento, es decir, lo que pensamos expresa las cosas que hacemos, ¿no? Si los resultados que tenés, porque pensás de cierta forma y creás, no sé, $1.000.000, por ahí no te vas a detener a cómo lo hice o si creás $100, $500, $5.000. Por ahí no te vas a detener a cómo lo hiciste, porque para eso se necesita mucha presencia, mucha conciencia, mucho presente para decir, ok, a ver qué fórmula apliqué para poder crear ese resultado. Yo saqué esta mentalidad del deporte, porque como he contado en otros momentos, yo fui deportista profesional en varias disciplinas y para mí el deporte lo que me enseñó es una matemática de comportamiento muy básica, que es, yo puedo tener talento, pero si entreno, practico la técnica, es probable y muy probable que en algún momento domine la técnica y haga los goles en el punto exacto en donde quería hacerlos. Entonces, sí, en el deporte yo aprendí eso y cuando me pasó esta forma de pensar, que evidentemente no me habrá dado un resultado que yo quería, o sea, el resultado negativo, ahí usé esa misma matemática para empezar a desmenuzar. Entonces ahí cuando me metí a desmenuzar, bueno, ahí ya me perdí en mi investigación y bla, 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 ¿no? Es como ahí ya profundicé y 22 años después estoy acá ahora. Bueno, yo sí, como hacía deporte, de hecho cuando me pasó que tuve una lesión y no pude hacer más ninguna actividad física, y ahí fue que conocí un libro donde explicaba la importancia de tu cuerpo. O sea, como nada de lo que hagas si no estás cuidando tu cuerpo, tu salud, todo, tu energía, tu mente, tus músculos, tus emociones, si no cuidas estas cosas, como nada de lo que hagas va a ser bueno, porque esa es la base de todo. Y ahí fue cuando me empecé a preguntarme, o sea, como fue totalmente, como me hizo un clip que es algo que yo tenía que integrar por ahí. Y ahí fue cuando empecé a hacerme las preguntas, tipo, bueno, de crear dinero, o sea, tipo, no tiene sentido crear dinero por esto y esto y esto, si no tengo, si cada vez que voy al trabajo tengo que levantarme temprano, no duermo bien, tengo que comer como la mierda, tengo que soportar a la gente. Entonces como usé ese mecanismo de todo después de nada de lo que haga va a ser bueno si no me cuido primero a mí en sí. Por eso fue que desde ese momento lo entendí desde el cuerpo, por eso me indagué mucho en el cuerpo, por eso me gustó mucho conocer lo que es la hipertrofia. Pero después ya conocí lo que es la mente, las emociones, y después con vos conocí el campo energético. Pero lo que me ayudó a hasta inclusive tomar decisiones muy importantes en mi vida
fue enfocarme en mi cuerpo, ¿no? Porque estaba con una pareja que realmente del todo no era sincero conmigo, porque yo me enfocaba mucho en mí, pero lo compartía con él, de que también se cuide y esas cosas, hasta también dejar la universidad, solo por enfocarme en mi cuerpo, ¿ves? Tuve que tomar decisiones porque veía que ese mecanismo no iba a ser bueno. Claro. Entonces fue eso lo que empezó a preguntarme y lo que me ayudó a tener hoy también la conciencia que tengo. Ok, yo acá atrás, no lo van a ver ustedes, pero después lo voy a poner al final del video. Hice como una ecuación matemática, porque me gusta la matemática, soy la nerd de la matemática, una ecuación matemática en donde cuento acá que mi forma de pensar me genera resultados positivos y negativos, evidentemente me ha generado resultados negativos, en donde empecé a cuestionarme, ¿no? Como acá me generó resultado negativo y yo me empecé a hacer preguntas. Y ahí fue donde usé la matemática del comportamiento que aprendí en los deportes. Vamos a poner acá deportes. Para desmenuzar este resultado negativo y decir, ¿cómo es que yo creé ese resultado que no me gusta? Y ahí me empecé a cuestionar y ahí llegué a, ok, estos pensamientos que conjuntamente crean la forma de pensar, no están buenos. Y ahí empezó ese proceso de, bueno, empezar a identificarlos, ¿no? Como empezar a identificarlos, pero ahí yo ya me di cuenta, ok, no soy mi mente, porque esto no está bueno, pero como en otras áreas de mi vida tengo una mentalidad o una forma de pensar donde genero resultados positivos como, no sé, jugar profesional para diferentes equipos, tener la posibilidad de irme a jugar en ligas mayores, ¿entendés? O a otros países. Ahí fue como el discernimiento, ¿no? De que en una parte de mi vida estoy generando resultados que no me gustan y en la otra estoy generando resultados que sí me gustan. Y como mi mente es muy matemática, ahí es donde empecé a profundizar, pero ahí me di cuenta, ok, no soy mi mente. Si tuvieras que hacer como una fórmula así de cómo fue tu entendimiento a este nivel, ¿no? Tu habitar a este nivel de no eres tu mente, ¿tiene que ver más, vos crees, con los tics corporales de eso? ¿Y asociado al cuerpo de lo que vos dijiste de este libro o solamente la parte del cuerpo del libro? Fue los dos, porque Okay. esos tips que yo tenía, es como mi cuerpo me estaba avisando, ¿no? Es como mi cuerpo me estaba ayudando. Y cuando me enfoqué más en mi cuerpo, darle más pelota a mi cuerpo, ahí fue que bueno, empecé a indagar muchísimo más, muy profundo. Entonces, ¿me permitís a mí hacer la fórmula matemática o querés hacerla vos? No, tú. Porque a mí me resulta fácil. Entonces sería de tics corporales, fuiste a lo que es conciencia del cuerpo. Sí. Y acá indagaste en profundidad. Sí. ¿Y a qué fuiste? Primero fue al cuerpo físico. Sí. Después a la parte mente, pero mente de lógica. Bien, para acá vamos a poner que empezaste a hacerte preguntas y por eso llegaste a la conciencia del cuerpo. Sí. Yo me hice preguntas y llegué a la matemática del comportamiento. Porque es interesante, nunca lo habíamos expresado en ecuación matemática. Yo expresaba algunas cosas tuyas en ecuación matemática, ¿te acordás? Sí. Pero nunca he expresado este camino en ecuación matemática porque puede ser muy fácil para ustedes, más allá de que entiendan la matemática. La matemática es muy fácil, es un proceso muy lógico y muy físico para explicar también, pero en lo abstracto también es fácil. El punto es cómo te lo enseñan, ¿no? Sí. Entonces, es como, imagínense que el resumen de la matemática es como acción-consecuencia o causa-consecuencia. Como hago algo y tiene una consecuencia. Es muy parecido a eso acá, que es la matemática del comportamiento. Tengo ciertos tics corporales como es para China, me hago preguntas a mí mismo y ahí llego a la conciencia del cuerpo. Y desde esa conciencia del cuerpo, ¿fuiste a la parte física? Sí. Después mental. Ok. Y después emocional. Y con vos conocí la parte energética. Emocional, ok. Vamos a poner. ¿Qué estoy yo? Yani.
No, porque es interesante ponerlo así, porque si nosotros profundizamos, yo llegué a la conciencia del cuerpo por haberme hecho preguntas acá y todo eso, y en el momento que la conocí a ella, yo fui a esta parte. Es como, yo ya era consciente de la parte física en cierto punto, no al nivel que lo hace ella. Mental sí, me concentré más en mente, en emociones y energético. En la parte física del cuerpo, más allá de ser deportista, nunca profundicé al nivel de tener una personal trainer o una entrenadora física como ella. Con ella profundicé esta parte física, y al profundizar esta parte física, como que de alguna forma me cerró toda una conciencia del cuerpo mucho más profunda, que es la que aplico hoy en día, y me permitió también hacer la transformación que hice en mi cuerpo. Claro, de hecho, como fuimos, vos me enseñaste, pues yo no es que profundicé de todo esto. Lo sabía de la parte lógica, averiguando, y bueno, el libro más que nada de desarrollo personal, pero vos hiciste profundizar en todo esto, por eso es que entiendo muchas cosas hoy. Claro. Que en la parte física es donde yo te la di a vos y vos me diste esta parte a mí. Claro, mental, emocional y energético. Por eso es que bueno, estamos llegando a una conclusión mucho más completa, por así decirlo. Claro, más holística. Ok, entonces ahí fuiste de tics a conciencia del cuerpo, a todo esto, y ahí fuiste desarrollando lo que es tu trabajo, pero llegaste ¿en qué momento de acá llegaste a la conciencia de no eres tu mente? Yo, después de llegar acá a matemática del comportamiento, acá llegué a la conciencia de no soy mi mente. Y cuando digo matemática del comportamiento, entiéndase cuando descubrí, ok, ¿cuál es la matemática que me hace tener los resultados que quiero y que no quiero? Y empecé a indagar, a investigar sobre la meditación, la energía, lo más esotérico, y donde hablaba de esta distinción o separación entre mente y como mente y no mente, digamos, Sí, ¿no? sí. Lo que sería el observador que aparece en este curso. Y yo más que nada me di cuenta con vos, cuando lleguemos a esta parte energética. Okay. O sea, el conjunto de todo eso, de haberte conocido, Claro. que trabajamos todo en conjunto estas cosas. Ok. O sea, en sí hace poco, es que me di cuenta. ¿Y cómo cambió tu vida a partir de que te diste cuenta que no sos tu mente? Y me tomo, bueno, ya no tengo esos tips, ya no los tengo. Y ahora dejo, no es que ya no peleo con mi mente tampoco. Es como la observo y la estoy educando, no sé si educar también es la palabra, sino siendo, porque es parte de mí también. ¿Es parte de qué? Es parte de mí. Entonces la reconozco, pues tal vez en algunas cosas me ayuda. Entonces la reconozco e indago y nos conocemos y nos complementamos. Estoy grabando. Sí. Ok, entonces. Eso. Y expresado como a áreas de tu vida para vos importantes. ¿Cómo ves tangiblemente esta distinción, el impacto de esta distinción de no eres tu mente? Como tangiblemente. Claro, por ejemplo, en el área del dinero, que era un tema interesante para vos y desafiante. Sí. No, por tu linaje. No, más que nada la sensación, me doy cuenta al levantarme. Que ya no tengo esa parte de mí donde me está diciendo todo el tiempo lo que tengo que hacer, ¿entendés? Y decirle, bueno, mente, vamos a hacer, es como bueno, levantarme y decir, bueno, ya tengo que hacer esto y esto y esto. Bueno, sí, mente, vamos a hacer esto, ¿entendés? Pero mira, primero quiero levantarme a hacer esto y esto y esto, y es como, bueno, me ayuda, me ordena las cosas. Bueno, es como, bueno, está bien, Carol, está bien. Entonces ahí me lo ordena mi cabeza, o sea, no es que lo hago yo, lo hace ya automáticamente. O sea, lo que hace una mente, que es resolver problemas o ordenar las cosas, conectar cosas. Pero no es que yo ya, o sea, lo hace ya automáticamente porque ya entiende lo que le digo, ya siente lo que le digo. ¿Y en tus relaciones personales? ¿Cuál crees que fue la influencia de no eres tu mente? Porque en algo que vimos mucho, donde se ve bastante la complejidad de una mente no domesticada o no educada, es en las relaciones personales, porque por ahí el otro te dijo algo X y vos entendiste Z elevado a la cuadrada. Entonces es como, se hace imposible la coordinación de acciones entre seres humanos. Sí. ¿Cómo sentís que afectó o influyó en tus relaciones personales? O sea, a mí mejoró muchísimo mi comunicación. E inclusive hablo más fuerte. Antes hablaba muy despacio, no hablaba mucho.
hoy hablo más fuerte, reconozco mi voz, tengo una voz más firme, me comunico de la forma en que quiero comunicarme. Más que nada me está ayudando muchísimo en la comunicación, expresarme realmente porque por las palabras y comunicarme es donde voy a poder crear mejores cosas también. Ok. Entonces, sí, antes era una persona muy callada y cuando hablaba no modulaba bien, ni siquiera podía modular bien porque nunca tuve tanta práctica en el habla. O a veces en mi mente decía palabras, pero en realidad nunca las dije en sí. Claro. Entonces me ayuda mucho a expresarme más que nada desde aquí, que mi voz se escuche. Claro. Y como para resumir así como este capítulo, ¿no? De No eres tu mente, ¿vos crees que... A ver qué pensás al respecto. Desde mi perspectiva, ser consciente o darte cuenta, ¿no? Porque eso es ser consciente, darte cuenta, pero no es darte cuenta desde un lugar intelectual solamente, porque por ahí intelectualmente te puedes dar cuenta, sino corporalmente, es un sentir, ¿no? Como es el momento ajá, ¿no? Como que haces el clic. Darte cuenta o ser consciente de que no sos tu mente es básicamente pasar de dejar de ser un ser humano más animal, desde un lugar más animal, el reactivo, ¿no? A ser lo que realmente se espera y tiene potencial en un ser humano, que es un creador, ¿no? Y no creador solo desde la palabra porque el canal se llama así, sino es a poder aprovechar todo el potencial que tiene nuestra capacidad humana de poder hacer o crear formas a otro nivel. Y cuando digo crear, no es solamente construcciones físicas, es mejores vínculos, mejor relación con nosotros mismos. Para mí, no eres tu mente, hacer esa distinción en tu vida. No sos tu mente, dejas de ser un animal y realmente estás habitando el potencial de ser un humano. Sí, también como yo me di cuenta en ese sentido cuando mi mente ya empezó a hacer lo que sabe hacer, que es ordenar las cosas, pensar esas cosas así, pero sin que es como estar estudiando, pero no estás estudiando en sí. Uh-huh. Lo que hace una mente en sí, que conecta cosas, que hace las conexiones neuronales y hace en sí su trabajo que nos hace bien como seres humanos, de tener una mente ordenada. Y más que nada yo me di cuenta ahí que ya no me embalo tanto, ya no tengo tantos cableados en sí. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, gracias, Caro. Yo creo que estuvo bastante bueno este capítulo porque de hecho estamos en un tiempo bastante interesante para que no sea tan pesado tampoco para la gente. Sí. Y fue bastante concreto. No sé si hay algo más que quieras agregar. Que como es el primer nivel, Uh-huh. una vez que dominas ese nivel ya está. De hecho, hasta ahora lo seguimos indagando, ¿entendés? Uh-huh. Sí, pues yo hasta ahora sigo profundizando muchísimo o a veces mi mente quiere volver a reaccionar y ser un animal y ser como antes, porque todavía tiene esos registros y esas conexiones también, ¿no? O simples cosas que te van a hacer volver a eso. Entonces, como es un nivel que en sí no es que lo pasás y ya está. Y dejas de ser animal. No, sí. Está eso en nosotros. Sí. Y como indagar muchísimo, hay tanto que profundizar en nuestra mente, pero no como profundizar en que tengo que resolver muchas cosas, sino profundizar porque realmente es lindo. De autoconocimiento mental, ¿no? De autoconocimiento. Pensar que nuestra mente es todo un universo, o sea, tiene toda la información de todo el universo, ¿entendés? No solamente de nosotros. De hecho, todas las conexiones neuronales son mucho más grandes que el universo, se estima científicamente, aunque no se tiene conocimiento de los límites universales, pero bueno, sabiendo ese dato, una vez que terminamos este nivel y listo. Yo sigo profundizando mucho y ahora lo hago desde una aventura mucho más linda. Claro, porque también es entender el beneficio de profundizar en estos niveles. Por ejemplo, es el placer de autoconocerte, ¿no? De realmente saber quién sos desde un aspecto mental, de poder saber sobre tu biología, de poder saber sobre tu energía, porque al tener un pleno conocimiento o ir profundizando en eso, vas a poder crearte mejores formas de vida para vos mismo, Sí. Porque puede que yo a los 25 no tenía la conciencia que tengo ahora, pero quizás tampoco quería tener la vida que tengo ahora. Hoy quiero tener esta vida y es la que estoy creando, ¿no? Hola, sí. Cali, buen día. Y también conocer nuestra capacidad de resolver, porque nuestra mente en sí nos da soluciones o ideas. Entonces, conocer esa parte de nosotros, para mí es muy linda, tener la capacidad, de resolver cosas que mi mente me da.
Claro. Bueno, está pasando esto y bueno, a ver cómo pensás, cómo resuelvo esto, ¿entendés? Y ahí tu mente te ayuda. Ujú. Así que, nada, Me cae eso creo que es encontrarle una forma beneficiosa, ¿no? Decir, uy, mira todo lo que tengo que trabajar, porque a veces me ha pasado con gente que es, ay, tengo que trabajar un montón de cosas, y no es que tenés que trabajarlas, las trabajás porque sabés que si trabajarlas o profundizarlas te va a ayudar a crearte una mejor vida. Si no te interesa crearte una mejor vida, seguí caótico, pero es como bajarle esa pesadez. esa, porque para mí es lindo autoconocerte. Sí. Mentalmente, emocionalmente, energéticamente. Universalmente. Por lo menos a mí me gusta y me gusta compartir eso con otros, ¿no? Vos que te dedicás a la parte por ahí. Bueno, ahora desde la entrenadora que sos o la persona que sos, No, te yo ya dedicás más global, ¿no? Sí. Porque afecta en sí en todas. Sí. Entonces, trabajar. Cali, vení acá. Porque también es como la gente, bueno, hoy tengo que cambiar un montón de hábitos entonces. Pero no es mucho en sí, sino que, bueno, lo vas haciendo, dominando cada... Ni siquiera es dominar la palabra, sino es como vas sintiendo los beneficios de tener este buen hábito Claro. que a la que tenía antes. Así que bueno, gracias, China. Ahí Gracias. nos estamos viendo en los próximos capítulos. Gracias a ti. Chau, chau. Chao.